Así que relajarte un poco. Gracias. Pues en la esquina roja, con 0 derrotas y 6 victorias desde Tailandia del Norte, Nerea Chayasar. La paliza que se va a llevar. ¿Cómo estamos? Un aplauso para ella. Llegada desde el norte de Tailandia. Qué liado. No sé si os habéis dado cuenta. Con 2 derrotas, 7 victorias y 2 de ellas por KO, Carla Naraguay. Hola. Bien, quiero un combate limpio, nada de golpes sucios. A la vida que no un golpe sucio, descalificación, ¿de acuerdo? ¿Os podéis dar la mano? Cada uno a su esquina. Pues. Vencedora por KO en el primer asalto, esquina roja, Nerea Chayasar. De primero de integración y vamos a hacer unas actuaciones sobre Asia, ¿vale? ¿Qué deciros de Asia? Que es un continente muy bonito, donde podemos ver murallas, templos, tecnología vanguardista, chinos, indios, manga, hentai, ya sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Algo muy peculiar en Asia es que tienen un carnaval dedicado solo al pene. Increíble. Y es que Asia es tan increíble que hasta comen, ojito para los que tienen animales, comen gatos, perros, hacen estofados con cucarachas. Rico, ¿verdad? Bueno, Asia es muy increíble, como os he dicho. Su extensión territorial es más grande que la Luna y está compuesto de 49 países. Y nosotros nos vamos a centrar, yo me voy a centrar en la India. ¿Qué deciros de la India? Los indios son tan chulos que cuando te quieren decir que sí, mueven la cabeza diciendo no. Vaya, cosa de indios. Hay cosas más peculiares, como ver a 2 hombres cogidos de la mano, 2 machos así muy machos, cogidos de la mano.
cosa que actualmente lo vemos, pero no tan habitual. Otra cosa también es que hay hombres que se visten con mujeres y llevan el nombre de hijas, ¿vale? También tienen una industria cinematográfica que lleva el nombre de Bollywood, y así me podría decir más cosas sobre la India, pero ya eso lo hacen los influencers. Y para ver aún más lo bonito que tiene la India, os dejo con un baile recién llegado desde Bombay, que lleva el nombre de Natya Shastra, y espero que lo disfrutéis. Xia Xian. Mamá. Sobre China. A ver, escuchadme y no os quedéis dormidos. No seáis como los chinos que tienen esa facilidad innata para quedarse dormidos de pie en los lugares más insospechados y en la postura más extraña. Veo muchas cabezas cuello de los uniformes para que los soldados mantengan el cuello hacia arriba. Además, la policía cada vez más utiliza gansos en lugar de perros. Así que si en algún momento os encontráis huyendo de la policía, ya podéis correr, porque será un ganso el que os persiga. Para todos vosotros que seáis aficionados al móvil, os encantará saber que la ciudad de Chongqing tiene un carril adaptado para vosotros con el objetivo de estar seguros. Así que ya no tendréis el problema de comeros un árbol como suele pasar. Pero mucho cuidado con las adicciones a la tecnología. Tenéis que saber que en China existe un campamento para tratar adictos a Internet. Para todos aquellos que os gustan los números, tenéis que saber que el número 4 significa la palabra muerte. Así que